Bienvenidos a este su programa Misión Carácter, construyendo el carácter. Importantísimo. Gonzalo, bienvenido a este programa. Dani, eres muy amable, gracias. Y hoy en Construyendo el Carácter vamos a ver la humildad. Es un principio importantísimo. Gonzalo, ¿qué es la humildad? Bueno, la humildad podemos definirla como el que nosotros voluntariamente nos rebajemos. ¿En qué aspecto? Que mentalmente y de corazón nos rebajemos para aceptar una rienda en nuestras vidas. Y esa rienda no es más que el código de leyes y principios universales. Entonces, de una parte, yo debo tener humildad de que necesito una rienda para que mi vida pueda ser direccionada, pueda ser efectiva y logre el propósito para el cual estoy sobre esta tierra. Pero de otra parte, la humildad también es algo que necesito para poder servir y para poder aprender. ¿Por qué decimos que la humildad se necesita para poder servir? Y recuerda que la macrovisión de todo ser humano es que nosotros debemos estar dispuestos a llenar necesidades en los demás, vacíos que ellos tienen, y a eso es lo que llamamos servir. Sin humildad no podrás cumplir el propósito en tu vida de servir. ¿Y por qué la humildad se requiere en el servicio? Voy a ilustrarlo con un icono que uso también en los auditorios. Y es este. Supón que aquí tuviéramos con nosotros en este panel al presidente de la República. Un hombre a quien pues, respetamos, admiramos, en fin, tiene una gran posición, la mayor que puede tener en la nación una persona. Y supón que él está con alguno de sus documentos aquí en el panel con nosotros y se le cayera de pronto una de sus hojas al piso y la hoja va ya en el aire y termina debajo de la silla tuya. ¿Qué haría yo? Pues yo no me quedo esperando a que él se levante y recoja su hoja. No, ¿qué haría yo? Creo que de forma diligente me pongo de pie, ¿cierto? A lo mejor me pongo allá, inclino mi rodilla o como decimos gateo, para obtener la hoja de él debajo de tu silla, obtengo la hoja y con una sonrisa, con mucho agrado, con mucha cortesía le digo, señor presidente, su hoja. O sea, fíjate, Jardani, lo serví muy bien. ¿Cómo logré ese servicio? Ese servicio excelente, diligente, amable, agradable, con una sonrisa, con buen agrado. ¿Cómo lo logré? Lo logré solo debido a una cosa, que lo considero superior a mí. La humildad entonces consiste en que yo me rebaje mentalmente y de corazón para considerar a toda persona diferente a mí como si fuera superior. No estoy diciendo que sea superior, como si fuera superior. Y si yo considero a los demás como si fueran superiores a mí, me va a ser muy fácil darles un excelente servicio. Que es un tema de actitud, es la actitud Correcto. con que yo me dirijo a los demás. Así es. Si yo a mi esposa la considero una verdadera reina, yo hago una pregunta, ¿cómo le serviría? Como a una reina. Sí. Pero si yo en mi corazón y en mi mente considero que ella es inferior a mí, no tengo esa humildad, sino que estoy en orgullo, mi servicio hacia ella va a ser un servicio sin una sonrisa, sin ninguna diligencia, sin ningún buen agrado, sin ninguna buena actitud. Y ella sabrá que la estoy sirviendo mal. Entonces, la humildad, el aceptar esa rienda de leyes y principios universales para que estén dirigiendo mi vida, me llevan a que sea un excelente servidor, pero de otra parte me llevan a que sea una persona que puede aprender. O sea... Perdón, Gonzalo, volvemos al mismo tema de sujetarnos a esos principios. Así es, definitivamente. Cuando nosotros reconocemos, y eso es una manifestación de la humildad, que me equivoqué en algo, lo que estoy reconociendo es o que ignoro, no lo sé todo, o sea, no conozco algo de mi rienda, hay algún principio que ignoro, o acepto que aunque conozco el principio, o sea, que tengo la rienda en mi mente, no la estoy obedeciendo. Entonces, cuando yo tengo la humildad de decir, perdónenme, me equivoqué, lo que hice es incorrecto, estoy aceptando o que no lo sé todo, y entonces la vida, por aceptar eso, me va a dar a conocer el principio que estoy ignorando. Y cuando digo, pues sé que debía haber hecho tal cosa, pero no lo hice así, perdónenme,
estoy aceptando que aunque tengo la rienda, no la estoy obedeciendo. Y entonces la vida me dará la oportunidad de que empiece a ejercitarme en obedecer esa rienda. Eso es humildad. Y yo creo que muchos de los televidentes se preguntarán, bueno, queremos conocer qué beneficios podemos tener al ser humildes. Bueno, ¿qué beneficios? Wow, esa es la pregunta clave. Todos a través de los programas que hemos estado grabando contigo, hemos podido apreciar que el ser humano quiere transformarse. Es como si tuviéramos una impronta en lo más profundo de nuestro ser, hecho para transformarse. Allá está escrito en el interior. Y todo ser humano anhela esa transformación. Es tanto que existen historias que hemos leído generación tras generación tras generación y sacan película tras película tras película sobre la misma historia. Por ejemplo, Cenicienta. Tú ves que uno lee a sus hijos y a nosotros nos leyeron y algún día escuchamos la historia y nos gustaba la historia. Yo pregunto por qué nos gustaba la historia. Porque era una historia de transformación. La niña que 5 para las 12 es la Cenicienta, a las 12:05 se transformó. Oye, es la futura, es la princesa. La princesa. Y nosotros no sabíamos por qué nos atraían esa historia, ¿no? Yo me acuerdo que ya en los años 70 tal vez, cuando salió esta película del hombre que lo hacían disgustar por algo injusto y él se ponía verde y empezaba a crecer su musculatura, rompía la ropa y adquiría un poder espectacular. Y yo me acuerdo, yo ya era pues un hombre que era un joven, no era un adolescente, pero yo pensaba, ¿por qué me gusta esta historia que parece como tan tonta, pues? Y hoy en día puedo reconocer que toda historia que muestre una transformación atrae al ser humano. Eso significa que todo ser humano en lo profundo de su ser quiere transformarse. Fuimos hechos para cambiar, madurar, llegar a un nivel de confiabilidad y de carácter irreversible. Ahora, si esa es la gran meta, el gran deseo que hay en el fondo de todo ser humano, la falta de humildad te puede impedir llegar a ello. ¿Por qué razón? Porque cuando yo reconozco mis faltas, aquellos errores en los que no estoy actuando correctamente, cuando estoy reconociéndolas, yo estoy sacando a la luz justamente esa deficiencia. O ignoro un principio, o si lo conozco, no lo estoy obedeciendo. Y al sacar a la luz eso, no estoy defendiendo mi error, no estoy defendiendo la posición mental equivocada, sino que estoy, por el contrario, sacando a la luz lo equivocado. No quiero conservarlo, protegerlo, dar disculpas, que continúe en mí ese estado de hacer las cosas, sino quiero quitarlo de mí, lo exhibo, lo pongo públicamente. Sí, me equivoqué, en esto estoy errado. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso para reconocer el problema para solucionar correcto, el problema. El primer gran beneficio es ese. Dejas de defender al hombre equivocado, claro, para que siga equivocándose. Dejas de defender a la persona errada, porque si la defiendes, pues ella seguirá errando. Pero si tú la sacas a la luz, oye, ya estás despojándote de la persona que anda en la equivocación. Ahora, una vez que sacas a la luz, reconoces el error, el siguiente paso es, vas a trabajar en ese principio que no estabas obedeciendo, vas a trabajar en que tu vida esté direccionada por esa rienda nueva que has entendido o que la tenías pero no la estabas poniendo a actuar. Y de esa manera estás realmente creciendo en autogobierno. Entonces la pregunta que tú me haces, Gonzalo, ¿cuál sería el gran beneficio de ser humilde? Siendo humildes, tendremos la oportunidad de crecer en autogobierno. Si creces en autogobierno, estás creciendo en carácter, estás creciendo en influencia, estás creciendo en liderazgo. Luego mira de qué nos podría privar la falta de humildad. Ahora, tú vas a encontrar, Jardani, que muchas personas consideran de manera equívoca que la humildad es una señal de inferioridad o que es una señal de debilidad. De ninguna manera. Por el contrario, a ver, nosotros en la vida no vamos haciendo todo perfecto porque estamos aprendiendo, estamos creciendo en autogobernarnos. Luego habrá elementos en los que estamos muy nuevos y no lo estamos haciendo a la perfección. Pero si soy humilde y confieso que no estoy todavía en la perfección, que no estoy obedeciendo de manera adecuada a los principios o que no conozco los principios, cuando yo logro reconocer eso y estoy en esa actitud, entonces los demás me admiran.
Los demás, en lugar de verme como una persona débil o como una persona inferior, me admiran. ¿Por qué me admiran? ¿Por qué admiramos a la gente humilde? Porque vemos el coraje que tiene de exponerse a la crítica. Oye, se necesita coraje para aceptar decir, oye, me equivoqué en tal cosa. Pero además de que reconocen coraje, ellos están también reconociendo que tú no estás aferrado a dar una imagen que no tienes. Ese deseo de siempre guardar nuestra imagen ante los demás es una manifestación de orgullo. La humildad hace que te muestres como eres, una persona que está aprendiendo, que está creciendo junto con los demás. Y eso, lejos de hacerte ver inferior o débil, te causa la admiración y el reconocimiento de la gente con la que convives. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cuáles son esos pasos que debemos seguir para llegar a la humildad? Un primer gran paso es el que nunca disculpemos con mentiras nuestras malas actuaciones. Si nosotros mentimos vez tras vez disculpando a ese hombre que debe cambiar, terminamos creyendo esas mentiras y nos negamos el poder ser transformados. Entonces, nunca dar disculpas. Un segundo paso muy importante para crecer en humildad es no esconder nuestras equivocaciones. Cuando nosotros escondemos las equivocaciones, equivale a una persona que no ha querido desnudarse voluntariamente ante los demás para que lo vean como realmente es. Si yo me niego por falta de humildad a desnudarme, decir, oye, me equivoqué en esto, no soy la persona madura, estoy en el proceso. Si tú no te desnudas voluntariamente con humildad, entonces va a suceder que cualquier día otra persona es la que en público te va a desnudar. Y entonces encontramos que de pronto una esposa le dice al esposo delante de una visita, le dice, tú eres un hombre cruel, tú no eres sensible, tú no eres un hombre afectuoso. Y el hombre se siente desnudado por su esposa ahí ante la visita. ¿Por qué razón? Porque quizá él ha escondido sus equivocaciones ante ella. Si él se hubiera desnudado voluntariamente en humildad, diciéndole, amor, sé que me falta ser una persona comprensible, más tierna, más afectuosa, quiero crecer, ayúdame, sé que es un área débil en mí. Si él se hubiera desnudado voluntariamente ante ella en humildad, ella jamás lo hubiera desnudado en público. Entonces yo pienso que es más agradable desnudarse voluntariamente y en privado a que otro te desnude y en público. Entonces nunca escondas tus equivocaciones. Un tercer gran paso es tomar acciones nuevas de acuerdo al principio que has entendido que no conocías o que conociendo no lo estabas poniendo en práctica, ¿no? Las acciones son las que te llevan al cambio. O sea, las buenas intenciones y los buenos pensamientos jamás te transformarán. No basta con que pienses, tengo que ser humilde, tengo que aprender a reconocer mis errores, quiero transformarme. No basta con pensarlo. Debes tomar acciones, tanto en confesar tus errores a la gente con quien los cometes, como poner acciones para practicar el principio que te ha llevado a los problemas que has tenido hasta el momento. Quiero también revisar un paso que es importante y es nunca exaltemos el ego de otras personas o permitamos que otras exaltan el ego nuestro con reconocimientos que no son verdaderos. Si una persona viene a decirme, Gonzalo, tú eres un hombre muy amable, eres un gran hombre, qué maravilla de persona, yo casi siempre para no exaltar mi ego y recibir esos halagos que me pueden quitar de ser humilde, a veces con una sonrisa en la boca les digo, bueno, tú me estás diciendo eso porque no has vivido conmigo. ¿Por qué? Porque una cosa es tu vida cuando estás afuera y otra cosa es tu vida en privado, ¿no? Claro. Entonces, siempre debemos estar cuidando en nuestra vida privada, ser realmente humildes allá, ¿no? Es importante. Y así nunca estarás exaltando ni permitiendo que otros exalten tu ego. Cuando tenemos cuidado de esto, estamos cuidando que vivamos en humildad nosotros y cuidamos que los demás también puedan vivir en humildad. Y finalmente yo quisiera hacer una acotación y es, muchas veces hemos pensado que ser pobre es ser humilde. Sí. Y entonces tú encuentras, le pregunta a la persona, bueno, y tú, no, yo doctor o fulano, yo soy una persona humilde, indicando que es pobre. Ahora, te quiero decir que por no tener el concepto claro, hay gente pobre que es muy orgullosa. No saben reconocer sus errores.
Y también he conocido gente muy rica y muy humilde. Entonces, la humildad no tiene que ver con la clase socioeconómica, con la cultura, con la academia, con el apellido. Oye, eso no viene con ninguna de estas cosas. La humildad es construir carácter y es algo en lo que debemos estar practicando, creciendo, para que cada día seamos más fuertes en ese autogobierno.